Mis queridos amigos y amigas, Dios los bendiga. Un gusto, una alegría poder compartir con ustedes una vez más otro relato interesante. El capítulo 28 de los Hechos es una continuación del viaje de Pablo, que fue llevado preso a Roma. Hubo la tempestad, hubo el naufragio, tormenta, que por la gracia de Dios no falleció nadie, no se perdió vidas en ese naufragio, en esa tormenta. Y esta es la continuación del trayecto, el camino que llevaban a Pablo a Roma, prisionero a él y a otros uh, apóstoles, discípulos, predicadores. Vamos ahora al capítulo 28. Por favor, pero no se olvide de compartir este mensaje y suscribir a otras personas y ponerle que le gusta y que desea escuchar de nosotros. ¿Qué relato le gustaría que traigamos a ustedes? Por favor, comparta con nosotros, así nos motiva a nosotros a seguir compartiendo con ustedes el mensaje de salvación y las historias bíblicas que nosotros traemos para ustedes. Vamos al capítulo 28, según el libro de los Hechos. Capítulo 28, dice la palabra de Dios. Este es el relato muy interesante, una vez más. Vamos a ver. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron como con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, o sea, los que vivían ahí, de Malta, vieron la víbora que colgaba en la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. O sea que le mordió la víbora, o se le prendió la víbora en el brazo de Pablo, en la mano de Pablo, y no padeció ningún daño. Qué maravilloso Dios, cómo preservó la vida de Pablo. Y los otros, mientras tanto, estaban preocupados y asustados. Vamos a ver lo que pasó. Ellos estaban esperando que él se hinchase la mano por el veneno, o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo, viendo que ningún mal le venía, ningún síntoma de enfermedad ni dolor, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Decían que Pablo era un Dios. Interesante las personas que cuando ven que Dios obra milagrosamente en un hijo de Dios. Sigamos con la historia. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama, estaba muy enfermo de fiebre, tenía disentería, y Pablo entró para verlo, y después de haber orado por él e impuso las manos, se sanó. Gloria a Dios. Después de esto, también otros que en la isla tenían enfermedades venían a él, a Pablo, y con el poder de Dios, no por la virtud de él, sino Dios en él. Recordemos esto. Hecho esto, también otros venían y eran sanados, los cuales también nos honraron, dice Pablo, con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense, no tenían barco, no tenían posesiones, estaban de náufragos, eran náufragos en esa isla. Pero Dios los ayudó, Dios permitió que cayeran en gracia a esta gente. Y llevaron mucha comida, todo lo necesario por el momento que ellos necesitaban. Pasaron 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla.
la cual tenía por enseña Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días también. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando viento, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, se encontraron con hermanos ya en ese lugar, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyeron de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es maravilloso cuando viajamos a otros países y vemos hermanos de nuestra iglesia, nuestra denominación, de nuestra misma creencia. Es maravilloso poder saber que hay otros hermanos, muchos hermanos en otros países que también adoran al mismo Dios nuestro. Es maravilloso. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Fíjate, Pablo tenía un privilegio, pero era porque había caído en gracia el centurión. Entonces Pablo, vamos a ver lo que pasa en los siguientes versículos. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa he llamado a verlos a ustedes y a hablar con ustedes, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ningún hermano que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. No entiendo, háblanos. Ellos no sabían de qué era lo que predicaba el apóstol Pablo. Y habiéndole señalado un día, Pablo hizo citas con ellos. Fíjense, interesante. Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, convenciéndolos, hablándoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos se estaban convenciendo de lo que Pablo decía, pero otros no creían. Como siempre, uno les habla y a veces unos creen, otros no creen. Eso ocurre. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando dijo esto Pablo, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció allí casi 2 años enteros, ahí, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Pablo llegó a esta isla, llegó después a Roma, predicando
quién era Jesucristo, qué había hecho para que Pablo sea otro hombre, otra persona. Dios lo transformó, Dios lo sanó, Dios lo salvó de la mordedura de una serpiente, de una gran tormenta, de una gran tempestad. Y cayó en gracia con los habitantes, cayó en gracia con el centurión. Y cuando se enfrentó a las autoridades, a las personas, a los oficiales, podríamos decir así, delegados, máxima autoridad, él los enfrentó y le habló acerca de la palabra de Dios. Algunos fueron convencidos, otros no creían, pero así es, la palabra de Dios seguirá abundantemente hablándose donde quiera, pero no vuelve vacía. Muchos se convertirán y otros no creerán, pero hay que seguir comunicando el mensaje de que Cristo viene. Sigamos predicando, sigamos pregonando que Cristo viene pronto y que todos necesitamos un Salvador. Es Cristo el Señor. Dios los bendiga y hasta otra nueva oportunidad. No se olvide compartir este mensaje. Amén.